como el Día de Acción de Gracias se nos acerca, amén, y alguien nos hizo una pregunta de por qué se celebra este Día de Acción de Gracias. Entonces yo encontré un video que podemos ver que nos hace una breve explicación de por qué se celebra este día, amén. Y aunque el mundo lo celebra, ha cambiado mucho esta celebración. El mundo lo ha agarrado para mal, para andar vendiendo cosas, ¿verdad? Para estar tomando, emborrachándose en fiestas así. Entonces vamos a poder ver cómo los peregrinos que vinieron, así como nosotros emigramos, ¿verdad? Nuestras familias y los jóvenes que no han emigrado, o algunos, ¿verdad? Que sus padres emigraron, ¿verdad? O muchos que los que están aquí emigraron a este país, así también los que empezaron esta celebración también emigraron a este lugar, pero buscando poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tal y como debe ser. Amén, hermanos. Entonces vamos a poner este video y pongan atención. Durante el Día de Acción de Gracias, millones de estadounidenses y canadienses, y ahora millones de otros más alrededor del mundo, se reunirán en familia para comer y celebrar uno de los días más importantes de la tradición norteamericana. Pero la mayoría de los que celebran este día no pensarán mucho en los creyentes o en los indígenas que le dieron origen a esta celebración. Todo empezó con los peregrinos puritanos que viajaron en el barco Mayflower y desembarcaron en Cape Cod, Massachusetts, en 1620. Estos cristianos devotos, llamados puritanos separatistas, que eventualmente abordaron el Mayflower, habían renunciado a la iglesia anglicana en Inglaterra y huyeron de su tierra natal en busca de la tolerancia religiosa de Holanda. Salieron también de Holanda porque temían no poder criar a sus hijos con ideas afines en una cultura que consideraban poco apropiada y porque al parecer era increíblemente difícil ganarse la vida allí. Los nuevos migrantes, en resumen, eran peregrinos antes de convertirse en colonos. La suya fue una peregrinación espiritual y no principalmente geográfica. Pero, contrario a lo que se piensa hoy, estos peregrinos no eran patriotas, capitalistas o creyentes estadounidenses en la libertad religiosa como lo entendemos hoy en día. Ni siquiera fueron los primeros en llegar a este territorio o en celebrar un día de acción de gracias. Otros europeos ya habían organizado servicios de acción de gracias en Florida, Maine y Virginia. Pero la celebración de estos peregrinos le daría origen al Día de Acción de Gracias que conocemos hoy. Durante el primer invierno que los peregrinos pasaron en Norteamérica, habían muerto 44 de los 102 colonos originales. En un momento, la ración diaria de comida se redujo a 5 granos de maíz por persona. Pero luego llegó un comerciante inesperado, intercambiándoles pieles de castor por grano, cubriendo su grave necesidad e impidiendo que murieran de hambre. Posteriormente, a finales de septiembre o principios de octubre de 1621, los peregrinos celebraron su cosecha recién recolectada. Uno de los colonos, Edward Winslow, registró que comían algún tipo de ave, muy probablemente un ganso o pato. La comida también pudo haber incluido mariscos, tal vez anguila y vegetales como nabos y zanahorias que en su mayor parte habían sido provistas por la tribu indígena invitada de los Wampanoag. Tampoco se sentaron frente a sus contrapartes nativas en una mesa larga. Algunos afirman que deberíamos imaginar una fiesta al aire libre en la que casi todos estaban sentados en el suelo y comiendo con las manos. La cosecha del próximo verano trajo esperanza, y el gobernador William Bradford decretó que el 13 de diciembre se reservara como un día de fiesta y oración para mostrar la gratitud de los colonos de que aún continuaban con vida. Junto con el festejo y los juegos de los colonos y más de 80 aborígenes amigos que se sumaron a la fiesta, las oraciones, los sermones y las canciones de alabanza fueron centrales en la celebración. Estos peregrinos dieron gracias a Dios por su provisión al hallar tierra despejada para establecerse, por el hecho de no haber encontrado hostilidad en esa área, por la libertad de practicar su fe
y por la provisión de Dios de un intérprete para comunicarse con los indígenas a su alrededor. A partir de ese momento, el Día de Acción de Gracias se ha celebrado como un día para dar gracias a Dios por su amor y provisión. El presidente Abraham Lincoln dejó libre oficialmente el último jueves de noviembre de 1863 como un día de acción de gracias y alabanza a nuestro benévolo Padre. En 1941 el Congreso dictaminó que después de ese año el cuarto jueves de noviembre se celebrara como Día de Acción de Gracias y se convirtiera en un feriado legal. Las generaciones posteriores de estadounidenses lograron temporalmente convertir al Día de Acción de Gracias en una fecha para la adoración y el agradecimiento centrado en la fe, que finalmente se desvaneció en un mayor enfoque tanto en las comidas familiares como en los juegos de fútbol y el consumismo. También la celebración ha perdido su tradición espiritual para convertirse en un día feriado más, que anticipa la temporada más consumista del año, desdibujando así el sentido original de la conmemoración. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque correcto del Día de Acción de Gracias? Algo que es necesario rescatar de esta celebración es la preocupación que todos deberíamos tener por el pasado. El pasado, la historia, fue guiada por el Señor y eso debería despertar nuestro interés por ella. En esa misma línea, debemos recordar que la fe, las dificultades y la necesidad de encontrar espacios para adorar al Señor fueron retos con los que otros creyentes en el pasado tuvieron que lidiar. Pero a diferencia de muchos cristianos de ayer, como los peregrinos, hoy estamos demasiado cómodos en este mundo. Los cristianos en los países en los que se celebra Acción de Gracias raramente tienen que pasar por necesidades. Los peregrinos entonces nos enseñan a poner nuestras mentes en las verdades de Dios y a acumular tesoros en el cielo. Por otro lado, la historia del Día de Acción de Gracias nos recuerda que como creyentes debemos marcar posiciones firmes en contra de la cultura materialista que nos hace olvidar que no podemos evitar el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, que sí tenían en mente los primeros en celebrar esta fiesta. Debemos recordarnos que somos peregrinos y extranjeros en esta sociedad y que por mucho que la amemos, no somos de aquí. La tierra prometida para los creyentes no es vivir en una sociedad desarrollada y próspera o tener abundancia de bienes materiales. Nuestra tierra prometida está en la infinita abundancia espiritual del Evangelio y en la morada que Cristo está preparando para nosotros. Nuestra final y auténtica cena de Acción de Gracias será el día en el que finalmente Cristo y su iglesia sean reunidos para habitar eternamente. Mientras tanto, celebremos esa verdad. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma le expresarás gratitud al Señor por su provisión? ¿Tu gozo está centrado en lo que Dios te pueda dar en este mundo o en las riquezas eternas de su herencia espiritual? ¿Cómo te recordarás diariamente que eres peregrino y extranjero en este mundo? Entonces ese es un breve repaso, amén, de por qué se celebra el Día de Acción de Gracias en este lugar, ¿verdad? Los peregrinos llegaron a este mundo, ¿verdad? Buscando poder alabar a Dios adecuadamente, alejándose de la iglesia ánglica, decía ahí, ¿verdad? O la iglesia católica, y buscando poder adorar a Dios, amén. Y sufrieron dificultades, y ahora, aunque no sufrimos esas mismas dificultades, imagínense estar en un lugar o estar en una posición donde solo 5 granos de elote al día podía comer uno. A esa gravedad llegaron 102 llegaron en el barco y 40 de ellos murieron. Amén. Entonces, aunque no sufrimos esas dificultades, ¿verdad? Tal vez no tenemos mucho dinero, pero gracias a Dios tenemos un lugar y qué comer. Pero hoy vamos a estar viendo que no nos alejemos de ese agradecimiento que ellos hicieron ese primer año
y vamos a estar viendo cuál es la razón más grande por la cual nosotros debemos de dar gracias al Señor. Y el tema de esta tarde, la lectura principal va a estar en Efesios. Puede abrir su Biblia, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y el tema de hoy es: Dios nos salva por su gracia cuando creemos. Amén. Dios nos salva, por su gracia cuando creemos. A ver, repítalo en todos. Dios nos salva por su gracia cuando creemos. Amén. Vamos a estar viendo esta epístola, ¿verdad? O esta carta. ¿Quién sabe quién escribió esta carta? Es una carta que fue escrita a la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Quién, hermana Yasmin? El apóstol Pablo. Ok, entonces vamos a estar viendo eso, ¿verdad? Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y estaba en la cárcel. Y antes de entrar a la lectura principal vamos a ver eso. Entonces, Efesios capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice ahí? Y pueden escribir, si tienen alguien, si están escribiendo notas, pueden escribir las citas. Voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente más que todo. Yo sé que normalmente tenemos la Reina Valera, entonces va a estar aquí en la pantalla. Amén. Vamos a hacer una corta oración y vamos a empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, este día maravilloso, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de llegar a este lugar, Señor. Te pido, Señor, que tú me uses en esta tarde, que no me quites, Señor, sino que yo sea una herramienta, Señor, un barro, un vaso de honra, Señor, y que me utilices, Señor, como tú lo veas necesario, Señor, para que tu pueblo escuche, Señor, tu palabra, Señor, que es la que cambia los corazones, Señor. Que esa palabra entre a cada corazón, Señor, y que esos corazones, Señor, sean ablandados y no endurecidos, Señor, para que esa palabra, Señor, esa semilla de fruto a 100 por uno, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor, por tu Santo Espíritu, por tu maravilloso Espíritu Santo que no solo está en mí, Señor, sino que en todos nosotros, Señor, y está en este lugar, Señor, convenciendo al mundo de pecado. Gracias, Señor, por todas las cosas. Amén y amén. Y dice Efesios capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cuando pienso en todo esto, entonces esto es Pablo hablando, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, ¿qué? Prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. Amén. Vamos a ver Efesios capítulo 4 también, versículo 1. Amén. Entonces estamos viendo cómo él está en la cárcel. Amén. Dice: por lo tanto, yo prisionero, ¿por qué? Por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y el último versículo es Efesios capítulo 6, versículo 20. Dice: ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Entonces él está escribiendo esta carta mientras él estaba encarcelado. Amén. Y es posible, muchos piensan que Tíquico, que estaba con él, es el que fue a llevar esa carta, ¿verdad? Porque como él estaba en la cárcel, él no podía ir a dejar esa carta a la iglesia de Éfeso. Y muchos también piensan que fue una carta general, que no solo fue para la iglesia de Éfeso, sino que también fue para varias iglesias, ¿verdad? Y esta carta se puede dividir, como el Nuevo Testamento tiene dos temas principales. También esta carta tiene dos temas principales. Amén. El primero es que los primeros 3 capítulos se tratan de la redención de Dios para la humanidad. Ese es uno de los temas principales en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que Dios va a redimir al mundo? Entonces los primeros 3 capítulos se enfocan en eso, cómo es que Dios, la revelación, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaba oculto, en el Antiguo Testamento no estaba claro, ¿verdad? El misterio de Dios estaba
aún no había sido revelado. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Todo fue revelado, ¿verdad? Y ese mensaje se le dio a los apóstoles, ¿verdad? Y ahora lo podemos ver claramente en nosotros. Entonces, esta carta solo es de 6 capítulos, amén. Y los primeros 3 se enfocan primordialmente en eso, amén. Entonces, los primeros 3 se enfocan ¿en qué? En el plan de redención de Dios para la humanidad, amén. Los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, tratan de cómo deben vivir los redimidos, ¿verdad? Entonces, primero, Dios nos dice, ¿cómo es que van a ser salvos ustedes? Nos da el plan, nos da todo, ¿verdad? Nos dicen, hey, esto es lo que yo planeé para ustedes desde el principio. Ahora que ya saben el plan, ahora que ya me conocen a mí, ahora que ya conocen mi plan, ahora que conocen qué es lo que yo quiero para ustedes, ahora, del 4, 5 y 6, les voy a decir cómo es que deben vivir su vida. Amén. Pero hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 2 y ahí vamos a empezar, y este capítulo nos va a dar un claro entendimiento por qué nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Le damos gracias por la provisión que sí nos da, pero el agradecimiento más grande que le tenemos que dar, o la razón por la cual tenemos que estar agradecidos nosotros, más que sobre todas las cosas, más que el dinero, más que la fama, más que la esposa, ¿verdad? Más que el esposo, más que los hijos, más que cualquier otra cosa, es que Él envió a su Hijo amado a morir por la humanidad, para que podamos tener una relación otra vez con el Padre. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Miren lo que hizo Él. Empecemos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículo por versículo y voy a ir parando. Voy a leer los primeros 3 versículos. Amén. Y dice la palabra de Dios: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan ¿a qué? A obedecer a Dios. Mire esto, ahí el número 3 empieza con algunos, ¿verdad? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Como empieza ahí. Antes ustedes estaban muertos aquí por causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Ahora, hay que aclarar algo. Estábamos muertos a causa porque Adán pecó. Estábamos muertos porque pecaba mucho Adán. Por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Ahora sí, el pecado adánico sí nos afecta a nosotros, deseando más las tinieblas que la luz. Pero no es el pecado de Adán que me condena a mí. Es mi pecado, su pecado es el que nos tenía muertos en ese lugar apartado de Dios. Dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo. ¿Y por qué? Dice, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón que se niega a obedecer a Dios? Entonces, aquellos que se niegan a obedecer a Dios es la razón por cual el diablo puede actuar en el corazón de esa persona. Amén. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Lo que de los Dios, mire lo que, de dónde nos libró Dios. Vámonos a 2 Corintios 4, 3 y 4 y mire lo que dice ahí. 2 Corintios
capítulo 4, versículo 3 y 4. Amén. Dice, sí, la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces aquellos que se niegan, ¿verdad? Aquellos que se niegan, dice ahí, quien es, ha cegado la mente de los que no creen. Cuando uno acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces ese velo es quitado y entiende que uno está necesitado de un Salvador. Estamos muertos, apartados de Cristo. Perdón, hermanos. Estamos muertos y apartados de una relación con el Padre, pero es por nuestra desobediencia. Amén, es por nuestra desobediencia. Sigamos con el versículo 4 de Efesios, capítulo 2. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos, ¿qué?, muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Pues salvados, ahí vamos a parar. Amén. Entonces nosotros somos salvos a través de la gracia. Amén. Somos salvos a través de la gracia. No tenemos excusa. Él mandó a Jesucristo a morir por todo el mundo. Amén. Mire lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Romanos 1:18. ¿Qué dice? Porque la ira. Pone el 18. Pero Dios muestra que su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Entonces la humanidad, nosotros conocemos la verdad. Cuando la verdad se enfrenta con nosotros, ¿nosotros qué? O la aceptamos y somos salvos, o la rechazamos o endurecemos nuestro corazón. Amén. Entonces, aunque estábamos muertos, esa luz vino a nosotros. Amén. Estando muertos, Él nos mandó a la luz. ¿Y quién es esa luz? ¿Quién? Cristo. Amén. Él mandó esa luz y nosotros somos responsables de responder a esa luz. Ponme Mateo 4:16. Mire lo que dice Mateo 4:16. Dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto ¿qué? Una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Esa luz ha venido a brillar a todo el mundo. Esa luz bajó, ¿verdad? Se hizo carne. El verbo se hizo carne, dice Juan 1:14. Amén. ¿Qué dice Juan 1:9? Juan 1:9. ¿Me lo puede? A ver, todos juntos, ya los oí que estaban leyendo. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Venía solo a algunos. Venía solo a los judíos. Al mundo entero. Esa luz vino al mundo. Amén. ¿Y Juan 3:19? Juan 3:19. Ponme el 19. Dice,
Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, ¿pero qué? La gente amó más la oscuridad que la luz. Porque sus acciones eran malvadas. Wow. La razón porque esa luz no entra al corazón de la gente, de la humanidad, de nosotros, es porque está endurecido y entreverecido el corazón, porque queremos seguir pecando, porque queremos seguir viviendo la vida como se nos dé, perdón la palabra, la regalada gana. Yo hago como dijo la pastora, es mi vida. Y no me importa lo que me dice mi mamá, no me importa lo que me dice mi papá, no me importa lo que me dice mi esposo, no me importa lo que me dice mi esposa. Yo hago lo que yo quiera. Y como dicen los gringos, I don't care. Esa luz llegó al mundo. Pero Pablo dice en Romanos que detienen con injusticia la verdad. Entonces llega el punto donde Dios los deja. ¿No quieres conmigo? Ha probado una y otra. A Israel le dice, todo el día ha extendido mi mano y no me hacen caso. Llega el momento, dice, te dejo en tu entenebrecida manera de ser y ya no hay esperanza. Hermanos, no podemos dejar que eso suceda. Si usted no ha aceptado a Cristo, hoy es su día. Si usted se ha alejado de Cristo, si usted se ha retirado de Cristo, hoy es su día. Cristo lo está llamando. Cristo lo está llamando a través de su palabra. No se aleje de esa luz, no deje ese velo que esté ahí. Entreguémonos a Cristo. Él mandó esa luz, Él mandó a Jesucristo, Él dio los medios por la cual nosotros pudiéramos ser salvos. Primeramente mandó a su Hijo, Él tuvo su ministerio, amén. Después que hizo lo que nosotros nosotros no podíamos vivir esa vida perfecta como la vivió Cristo. Todos nosotros, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estamos alejados de Dios, del Padre. Entonces Él vino a este mundo, se hizo carne, Él vivió la vida perfecta, Él dio su vida por nosotros en la cruz y dijo, yo voy a tomar el puesto de Mario. Él la regó, yo voy a morir, yo voy a tomar el puesto de Tomás, de Juan, de Yasmín, de Josué. Entonces yo voy a morir. ¿Y ahora qué? En la cruz está Mario, está Tomás, está Juan, está Yasmín. Y ahora cuando lo aceptamos, ahora él mira al pastor Mario y mira, el diablo se asusta, se aleja, se aparta. ¿Por qué? Porque no mira a esa persona, no mira a Yasmín, no mira a Alicia, mira a Cristo. Él mira a Cristo. Entonces Cristo nos renueva, dice Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando estamos en Cristo, estamos vestidos de Él, estamos vestidos de su presencia, ¿verdad? Y entonces el diablo y el mundo mira a Cristo y así como lo odiaron a Él, nos odian a nosotros. Amén. Después que dio a su Hijo, después que Él murió, dejó ¿qué? Dejó la Biblia, no sé si lo tengo ahí, pero busca Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Dejó el Evangelio, dejó a los apóstoles. Él les enseñó, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Él hablaba en parábolas, ¿verdad? Para que el resto del mundo no entendiera, porque si les ha hablado claramente,
no lo hubieran crucificado, ¿verdad? Pero Él lo hizo para que Él tenía que morir. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Entonces, al tiempo perfecto, a Él lo querían matar varias veces y no pudieron. Pasó, lo iban a matar, lo tenían arrinconado así para matarlo. Y pasó en medio de ellos, porque no era su tiempo. Dice, pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Y quién es? Y ese es el hombre. Están dormidos. ¿Es el hombre que quién? Él dio su vida para comprar la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. O sea, que tenía el horario de los hispanos, ¿verdad? Que nosotros, como dice el pastor Mario, algunos de nosotros hasta tarde vamos a llegar al cielo. No, Dios no se tarda, lo hizo en el momento preciso. Él sabía cuándo era el perfecto momento. Hermanos, póngase a pensar. Ustedes saben, ya me voy a salir un poquito del tema, pero ustedes saben el momento preciso. En el Imperio Romano, ellos fueron los primeros que perfeccionaron enviar las cartas. Ellos tenían el primer post office, ¿verdad? Donde podían enviar las cartas. Ellos fueron los primeros que tenían las carreteras donde podía caminar adecuadamente, donde esta palabra, si se hubiera hecho antes, no se hubiera podido esparcir. Se escribió cuando se podía escribir adecuadamente. Fue el tiempo exacto. Si se mide la cantidad de gente que vivió antes que fue escrita esta palabra, que Cristo murió, y se mide la cantidad que ha vivido después, es mucho más gente. Dios lo hizo en el momento perfecto para que esto se esparciera a lo más gente que se pueda. En el momento preciso lo hizo Él, y luego capacitó a los discípulos. Después que Él se fue, dijo, hey, no tengan miedo, porque, bueno, yo tuviera miedo, igual que ellos. Se va, ¿verdad? Se va al mero. Cuando uno está en un equipo, ¿verdad? No sé si a algunos les gusta el fútbol, ¿verdad? Y está el Real Madrid y luego no está Ronaldo, ¿qué pasa? Todos como que, ¿verdad? O no está el Kobe Bryant, o no está el Michael Jordan, se agüitan todos. ¿Cuánto más si no estaba Cristo? Imagínate, oh my God, mejor no salimos a predicar. ¿Qué tal si nos hacen preguntas que no sabemos contestar? ¿Qué tal si pasan cosas que no sabemos? Así como no pudimos sacar a los endemoniados, no pudimos sacar esos demonios de ese endemoniado. ¿Quién nos va a respaldar? ¿Quién nos va a cuidar? Dicen, no se preocupen, yo me voy, pero es mejor que yo me vaya, porque yo voy a enviar ¿a quién? Al Consolador, que los va a guiar ¿a qué? A toda justicia y a toda verdad. Él es nuestra guía. Él nos da la verdad. Él nos da la justicia. Él nos ayuda. Él nos consuela. Él nos da ese poder que cayó sobre los 120 en el día de Pentecostés. Derrama sobre nosotros, y entonces ¿qué? Con el Espíritu Santo dentro de nosotros y el Evangelio que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y es salvación. ¿Para quién? Para los judíos primero y también para los gentiles, y ese somos nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y hablamos la verdad, está la oportunidad para la salvación. Esos corazones duros escuchan la verdad y hace lo que tiene que hacer esa palabra. O endurecen su corazón y quitan la verdad y detienen la verdad con injusticia,
o lo aceptan como su único y suficiente Salvador y dicen, yo no puedo salvarme, yo quiero tener una relación con Él, pero yo no lo puedo hacer, por favor, ayúdame. Podemos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Estando muertos, Él nos mandó luz. Entonces, cada uno somos responsables de responder a esa luz. Amén. Sigamos con Efesios, el versículo 6. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Dice, pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ven en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces esa promesa es para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Mire el 8. Dios los salvó por su gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo no merecido, ¿verdad? Amén. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Todo lo bueno que a usted ha hecho. Algunos dicen, si yo hago más cosas buenas que malas, puedo ser salvo. No hay nada que uno puede hacer para obtener esa salvación, sea bueno o sea malo. Pablo es el perfecto ejemplo. Antes de ser Pablo era ¿quién? ¿Quién? Saulo, ¿verdad? Saulo amaba a los cristianos, ¿verdad? No, una hermana está despierta. ¿Saulo amaba a los cristianos? Él los quería matar. Él los quería matar. Pero póngase a pensar en esto. Él los quería matar hasta cierto punto por buena razón, hermano Josué. ¿Y eso por qué? Porque él amaba a Dios, pero no había entendido la verdad. Él lo hacía porque amaba a Dios y no se le había revelado la verdad. Entonces él tenía ese amor con Dios. Él era un fariseo. Si alguien tiene la teología mera, era Pablo. Él entendía la palabra de Dios. Era un estudiado de la palabra de Dios. Y iba en camino a atacar a los cristianos y se le revela a Jesucristo, se le pone por delante, le cae esa luz y le dice, ¿por qué me persigue? ¿Y qué le dice? ¿Y tú quién eres? Así le dice. Reconoce. Dice, Señor. Y Señor solo se le llama a Dios. Reconoció que era Cristo. Amén. El 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Como acabamos de decir en 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué nueva criatura es? Entonces, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué hermoso es eso. Amén. El 11 dice, no olviden que ustedes, yo les digo la chusma, ¿verdad? Nosotros somos la chusma, somos los demás, somos los restos. Pero gracias a Dios por eso, porque Él nos amó. A pesar de que éramos gentiles, a pesar de que no somos su pueblo escogido de todos modos, Él nos ama como hijos verdaderos. Y yo, aunque sea el más chiquito, como dijo Pablo, para mí es suficiente. Yo sé el amor que Él tiene por mí. Reconozco. Ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos
de la circuncisión. Mire, dice, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. O sea que los dos estábamos perdidos, unos porque estábamos excluidos o estábamos apartados, no conocíamos ni su palabra. Esta palabra fue para su pueblo, ellos fueron los que lo escribieron, ellos fueron los que lo protegieron, ¿verdad? Ellos fueron los que lo cuidaron y lo escribieron letra por letra, cuidadosamente, ¿verdad? Y nosotros no conocíamos esa palabra, no se nos había revelado a nosotros, pero esa palabra, como tenían el corazón endurecido y se creían, como yo soy el escogido de Dios, no tengo que hacer nada. Solo tengo mi circuncisión. Pero eso no afectaba el corazón de ellos. No estaban teniendo la misma fe que Abraham tenía. Su carne era incircuncisión, pero su corazón no había sido circuncidado. Amén. El 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios. Oh my God. ¿Y qué? ¿Y qué? Y sin esperanza. Pero lo hermoso, la razón por la cual tenemos que dar gracia es que, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Ahora, gracias a Dios, nosotros somos unidos con Él. Antes estábamos lejos, ahora Él es nuestro Padre Celestial. Antes estábamos fuera, lejos, apartados, muertos en delitos y pecados, velados completamente, ciegos. Ahora estamos en Cristo, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos tapados, amén, con sus abrigos, amén. Lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. El 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. El 15, lo logró al poner fin al sistema de las leyes, gracias hermana, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Antes no éramos su pueblo, que ahora sí somos su pueblo. Estamos injertados, dicen Romanos. Ahora somos el pueblo de Dios. Amén. Antes estábamos excluidos, ahora estamos con Él. Amén. Dice el 16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros queda destruido. Cristo les trajo la ¿qué? La buena noticia, las buenas nuevas. O Él. ¿Cuáles son los primeros? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué son? Los evangelios. ¿Y qué quiere decir evangelio? El evangelio quiere decir ¿qué? Buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Amén. Ahora todos podemos, ahora solo algunos, solo los más listos, solo los doctores, solo los estudiados, todos. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo, ¿quién? Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. El 19, así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos, ahora ya no somos la chusma, hermanos. Amén, ahora somos hijos de Dios. Ni extranjeros, no somos extranjeros, somos ciudadanos. Olvidémonos de la ciudadanía estadounidense.
estadounidense. Amén. Con que tengamos la ciudadanía de Cristo es más que suficiente. Aunque nos saquen de este lugar, aunque nos metan en la cárcel, aunque nos pongan una pistola en la frente. Mire, hermanos, nosotros pensamos que no ha llegado la persecución. La cosa es que la persecución no ha dejado de existir. Nosotros estamos en un lugar donde, gracias a Dios, todavía no vemos esa persecución. Pero déjeme darle una estadística. Usted sabe que en el 2022, ¿cuándo fue el 2022? El año pasado, 6,000 hermanos y hermanas suyas y mías murieron por la causa de Cristo. Solo porque no lo estamos viendo ahorita nosotros no quiere decir que no existe. 6,000 cristianos fueron asesinados por la causa de Cristo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a morir por Cristo? Hay que ponernos a pensar en eso, porque si no hemos visto la persecución y si no la llegáramos a ver, Él conoce nuestro corazón, y cuando estemos frente con Él, una de dos cosas vamos a escuchar: apártate de mí, porque nunca te conocí. O en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el trono. ¿Qué vamos a escuchar, hermanos? ¿Qué vamos a escuchar cuando estemos para ser juzgados? El tiempo está avanzando. No sabemos si la iglesia se va a ir con Cristo en nuestro tiempo, o si va a ser un poco después. Las cosas están avanzando, pero entre más el tiempo pasa, más cerca está el fin, ¿sí o no? Es como el show, una película, una novela, ¿verdad? Entre más tiempo avanza, más cerca de terminarse, ¿verdad? Se acerca al fin, es lo normal. Entre más tiempo está pasando, más cerca. Así que no nos preocupemos por el día ni la hora, preocupemos porque si estamos listos, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. El 21 o el 20. ¿En cuál me quedé? El 20, gracias. Juntos constituimos su causa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Qué hermoso es eso. 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, o sea nosotros, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. Qué hermoso es eso. Entonces los quiero dejar con este pensamiento en mente. Amén. La expiación de Cristo. La expiación de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, amén, se puede dividir en tres aspectos. ¿Ok? La expiación de Cristo. Primero es la intención. Después es la extensión. Y por último, la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? La intención, número 1. ¿Cuál fue la intención de Dios el Padre, o la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Con esto voy a terminar, hermanos. 3 versículos más. La intención del Padre Celestial. ¿Cuál es su voluntad? Y eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amén. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios:
en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que ¿qué? Que nadie sea destruido, sino que quiere que todos se arrepientan. Entonces la intención de Cristo, la intención de Dios el Padre es que ninguno se pierda, sino que todos, en la Reina Valera dice, procedan al arrepentimiento, o que todos se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios, número uno, ¿verdad? Entonces la intención o la voluntad de Dios es que todos se arrepientan. Ahora la pregunta es, ok, entonces, la extensión, entonces, ¿para quién se extiende este sacrificio, amén? O esta propiciación o esta expiación, y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, ¿a quién cubre esa salvación? ¿Verdad? ¿O a quién se extiende? ¿Verdad? ¿O quién tiene la posibilidad de ser salvo? Esa es la pregunta. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él mismo, hablando de quién, de Cristo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y mire esto, por nuestros pecados. Nosotros somos cristianos. ¿Quién es cristiano aquí? Somos cristianos, amén. Entonces, él no solo pagó por su iglesia, sino también, ¿qué? Por los de todo el mundo. Entonces, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Ahora, la propiciación o el sacrificio que Cristo hizo pagó por el pecado no solo de la iglesia, sino que de todo el mundo. También miremos lo que dice Segunda de Pedro 2:1. Mire esto me impacta mucho. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habla, falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor. ¿Quién qué? ¿Quién los compró? Esto provocará que su propia destrucción sea repentina. O sea que estos falsos maestros, estas personas que están enseñando herejías, estas personas que estén enseñando cosas equivocadas, Cristo murió por ellos. Los que lo rechazan, Cristo murió por ellos. Cristo murió por todo el mundo. Y la última pregunta, bueno, hermano Josué, usted me está diciendo que Dios quiere que todos sean salvos, y luego me está diciendo que Cristo murió por todos, no solo los que van a ser salvos, sino también los que lo están rechazando, los que lo odian, los que no quieren nada que ver con Él. Entonces, ¿todos van a ser salvos? No. Porque está la intención, lo que Dios quiere, está lo que Cristo hizo, y está a quien se aplica la intención, la extensión y por último la aplicación. Y esto es Juan 3:18. Póngase de pie, vamos a terminar con este versículo, Juan 3:18, y lo vamos a leer todos juntos, amén. Todos juntos, está aquí en la pantalla. Mire lo que dice la palabra, todos leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no hay condenación para todo el que ¿qué? Cree en Él, pero todo el que cree en Él ya ha sido, otra vez empiecen, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces Dios quiere que todos sean salvos. Cristo murió por todos, pero esa aplicación es para aquel que cree en Él, para aquel que dice yo necesito, para aquel que tiene confianza en Él, para aquel que dice, hey, yo no puedo dejar de ser mujeriero, yo no puedo dejar de ser alcohólico, yo no puedo dejar de ser drogadito, yo no puedo dejar de andar en las calles, yo no puedo dejar de hacer cualquier cosa. Te necesito.
Esa salvación está para aquel que cree, confiesa sus pecados. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu corazón que Jesucristo es el Señor, Él lo puede salvar a uno. Amén. Me lo va a poner ahí. Romanos 10, 9 y 10. No lo tenía ahí, pero lo vamos a ver. Amén. Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, tienes que confesarlo con la boca, ¿verdad? Y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y el 10 es con lo que uno tiene que hacer. Por eso es que pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con los ojos, con tu boca, que eres salvo. Hermanos, este día vamos a cenar, vamos a convivir, vamos a estar juntos, vamos a estar alegres. Pero quiero que se lleven eso en mente, que la razón más grande por la cual nosotros debemos de estar agradecidos es que Él mandó a su Hijo amado, y a través de su Hijo nosotros podemos ser salvos. A través de lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos la oportunidad de ser salvos, aunque ninguno de nosotros, incluyéndome a mí y a la pastora, a los pastores, a todos los líderes de la iglesia, no lo merecemos. Recuerden que nosotros somos humanos como el resto de ustedes. Muchas veces nos ponemos a pensar, wow, el hermano, el pastor Mario, wow, la pastora Ruth, ella seguro sí no peca. Ayúdame, Cristo. Somos hechos de carne y sangre igual que ustedes, hermanos. Podemos regarla. No mire a Josué, no mire al pastor Mario, no mire a la pastora Blanca, no mire a la pastora Ruth. Mire a Cristo. No podemos juzgar el cristianismo por los cristianos, porque nosotros la vamos a regar. Pero si juzgamos al cristianismo por Cristo, vamos a ver que esa es la verdad. Amén. Oremos al Señor.